Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio que es muy especial. El día de hoy estamos de aniversario. Entre Libros, Mate y Café está cumpliendo 1 año. Y bueno, pues queríamos festejarlo con ustedes. Tenemos mucho que charlar. Como ustedes saben, este podcast ha evolucionado, ha ido sobre la marcha, se ha integrado a algunas personas a este proyecto. Y bueno, pues les agradecemos infinito que sigan con nosotros, que continúen escuchándonos cada semana. Y bueno, pues hoy desde luego que tenía que estar con nosotros Bárbara, que ustedes recordarán desde el primer episodio. Hoy nos acompaña, ella ahora está desde Sevilla, pero gracias a la tecnología se encuentra con nosotros. ¿No es así, Bárbara? Sí, bueno, obviamente para mí es un placer estar en este episodio de aniversario y sí, benditas tecnologías que me permiten cruzar el charco en menos de 1 minuto. A solo un clic de botón ya estoy en otro continente. Así es, ay, y te lo agradecemos infinito. Y bueno, también esperen ahí de Bárbara y su trabajo, vienen cosas muy interesantes que ya les iremos platicando más adelante, ¿cierto, Bárbara? Sí, claro que sí. Bueno, en ese momento que desvelemos la sorpresa, yo creo que muchas personas se van a alegrar y dará para un episodio largo y tendido, pero mantenemos todavía la expectación en vilo. Así es que manténganse conectados, no se lo pierdan. Y bueno, también está con nosotros Livna. Hola Livna, ¿cómo estás? Hola Lau, pues muy feliz. Aquí sorprendida de cómo pasa de rápido el tiempo en general. No sé si es la edad, pero como que llega un momento en el que uno tiene, o sea, la noción del tiempo es como ya muy diferente y el tiempo pasa volando. Y pues sí, estoy sorprendida de que ya 1 año, Lau, con este proyecto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y gracias por tu participación, por enriquecer este podcast con tus comentarios. Todavía tengo ahí en mente esta cuestión de los vinos que tendremos que entrar en materia cuando terminemos de grabar. Definitivamente sí, hay que brindar para celebrar. Exactamente. Y bueno, por supuesto y desde luego que está mi hermano, que está Javier Estrada con nosotros. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, pues mira, llegó el momento cumbre de esta reunión, pero bueno, en fin, modestia aparte. No, la verdad es que, mira, como dice el himno, a la vuelta del tiempo pasaron meses, semanas, capítulos y estamos en el conteo inicial nuevamente o continuar. Y pues felicidades sobre todo a las pioneras, a las fundadoras de este podcast, a Laura, a Bárbara y pues finalmente Livna, tu servidor y algunos otros, Leti, mucha gente que amablemente ha participado en este podcast y lo ha enriquecido notablemente con cada uno, con las experiencias, con los gustos, hasta algún capítulo de libros que pues no nos vamos a volver a leer, pero yo creo que hemos abarcado una serie de cosas, hemos tratado de exponer aquí este sentir siempre con la literatura, tanto del viejo mundo allá con Bárbara, desde un punto de vista diferente, de una visión diferente de la literatura como es Europa y acá con América, ¿no? Yo creo que esto es lo que enriquece y finalmente le da el sentido a las cosas y todo esto que se hace, ¿no? En pro de la literatura, de nosotros y de todos aquellos que les gusta la literatura, nada más que eso. Así es, bueno, pues como es un episodio aniversario, a mí me gustaría preguntarles acerca de su experiencia con la literatura. ¿Cómo fue que se fueron acercando a la literatura? ¿Qué ha significado los libros en su vida? No sé, ¿quién quiere empezar por ahí? Las damas son primero, por supuesto.
Pues yo empiezo que es como la parte más sencilla. Yo no he estado muy inmersa como ustedes en el tema de literatura. Sin embargo, sí, yo creo que empecé. Tengo unos tíos que siempre me regalaban como libritos. Creo que en algún episodio lo comenté. Pues ahí me empezó a gustar un poquito ese tema. Sin embargo, cuando estudié la prepa, que lo estudié en el Colegio de Humanidades, En el famoso honorable CCH. Y a mí me encantaba una clase que yo tenía porque el profesor hacía la clase muy dinámica. Entonces creo que fue un muy buen método para interesarnos en la lectura, porque pues nos hacía unos cuestionarios, bueno, no cuestionarios, sino nos hacía unas dinámicas muy interesantes que de pronto, para ver si habías leído el libro y no solo habías leído el resumen o no te habías pirateado por ahí la sinopsis, pues nos preguntaba detalles muy mínimos, así de casi iba a una página aleatoria y preguntaba no sé qué color era la blusa de la protagonista el día que fue a tal. Y entonces, pues de pronto así te ponías a temblar porque si no lo habías leído bien, si te habías brincado páginas, pues no pasabas, ¿no? La materia. Pero era muy padre porque de pronto pues había alguien que no sabía y a mí me daba risa porque me pasaba que justo cuando llegaba el momento en el que me iban a preguntar a mí, me bloqueaba. Y entonces decía, bueno, ahorita regreso contigo. Iba con el siguiente y le preguntaba y yo, eso sí yo lo leí. Y me decía, no, ya pasó tu turno, ahorita regresamos contigo. Y entonces era como emocionante. Y eso nos hacía, pues obviamente al siguiente libro, prestarle muchísima más atención. Entonces creo que esa fue como más bien para mí el punto en el que me sentí más así cercana al tema de los libros y pues le agarré como ese gustito. Ese gusto. Ok, muy bien. Bárbara, cuéntanos. Bueno, mi aproximación a la literatura fue pues desde bien pequeña, ¿no? Mis padres eran muy, muy lectores, entonces pues yo recuerdo de pequeñita el salón de mi casa estaba todo lleno de estanterías, tanto bajas como altas, y todo lleno de libros. O sea, la decoración del salón de mi casa era puro libro, puro libro. Entonces, para mí era normal tener libros y que me regalaran libros de pequeña. Y en la mesita de noche también de mis padres se me quedó grabado ver Matar a un ruiseñor en la de mi padre y El Valle de las Muñecas en la de mi madre. Que fue casualidad porque obviamente leyeron más libros, pero eso es el recuerdo más antiguo que yo tengo. Y me acuerdo tendría yo como 3 o 4 años, me regalaron un pequeño libro cómic que era de la colección Don Mickey, que lo subí una vez en mi página y hay mucha gente que lo conocen, era una colección, unos libritos amarillos. Y bueno, a partir de ahí pues seguí leyendo y por ejemplo en el colegio, bueno, como bien dice Linda, ¿no? Están los profesores que hacen que te guste la literatura y todo esto. Y yo era bastante agonía en el sentido de los exámenes de literatura. O sea, si a mí me mandaban un libro para leer y había un examen, vamos a poner El sí de las niñas, ¿no? Que me acuerdo yo que me lo mandaron a leer. Pues yo me compraba 2 o 3 ediciones para tener distintos comentarios, o sea, lo que es el prólogo, pues yo quería tener 2 o 3 prólogos, porque recordemos que, bueno, cuando por lo menos algunos éramos niños, esto del internet, no. Entonces había que comprar libros. Y sí, solo por el estudio y el prólogo me compraba 3 ediciones del mismo libro. Hasta ese punto llegaba yo, porque me interesaba más ese estudio que en sí la obra. Bueno, y pues cada vez a más, y bueno, mis navidades, muchos libros, me regalaban muchos libros y pocas muñecas, porque a mí me gustaba eso. Entonces siempre me ha gustado la literatura, desde muy pequeña, y a lo mejor cuando iba a casa de una amiga y veía que en su casa no había una estantería con libros, yo decía, qué casa más extraña, hay jarrones y no libros. Era lo que yo asimilaba de pequeña, ¿no? De una casa tiene que estar llena de libros. Y así fue mi aproximación. Claro, aquí incluso se dice que una casa sin libros es una casa sin dignidad. Entonces yo concuerdo, bueno, en cierta forma, ¿no?
Javier, cuéntanos cómo fue que llegaste a los libros y a la literatura. Bueno, creo que esa historia la conoces bien, pero finalmente yo creo que fíjate que desde que estaba en la primaria tenía maestros muy profesionales. A diferencia de las señoritas, que son mucho más jóvenes, en nuestra época no había internet, no había nada, entonces sí era muy obligado ir a una biblioteca. A veces no había los recursos para los libros, pero ibas a las bibliotecas y era fantástico porque entonces empezabas a bajar un libro y otro y buscabas un tema en especial y se volvía todo un evento. La literatura, les repito, empecé en la primaria a tener maestros que influenciaban mucho, pero mi influencia mayor, lo comenté algún día, fue cuando estudié en mis años de la secundaria. Tenía un maestro que me daba español y adoraba la literatura. Era un gozo y de verdad era sorprendente ver cómo declamaba algún poema de Neruda y se posesionaba de él. Entonces empecé a sentir, porque no solamente a creer, sino a sentir que la literatura tenía algo guardado para mí. Y empecé con los libros y obviamente el poema del Mío Cid fue de los primeritos, El Lazarillo de Tormes. Ya más avanzadita la edad, incursioné con los escritores mexicanos, sudamericanos, obviamente Benedetti, Cortázar, etcétera. Entonces empiezas el caminito que ya no te puedes detener, y vinieron los Cervantes y los Baudelaire y los Mallarmé y los Calvino, etcétera, etcétera. Te das cuenta de que la literatura, y hay una frase, no sé si es de alguien o será mía, que decía, la literatura c'est aussi l'humanité. Entonces, es cierto, la literatura también es humanidad, porque en los libros se ha dejado siempre plasmado todas aquellas ideas que cada persona tiene en un sentir en todos los tiempos. Podemos leer desde los poemas de Marco Aurelio en el Imperio Romano y hasta llegar a los autores contemporáneos. Hay una evolución, pero siempre la gente, los escritores tratan de dejar ahí una enseñanza, una experiencia, una idea, y en algunos de los casos nos pega muy fuerte. ¿Y a ti, Laura? Y a mí, bueno, a mí cierto hermano mío, que es mayor que yo, perdón, ya te ventaneé. Poquito, pero me veo más joven, eso sí. Y obviamente al tener Javier un acercamiento a la literatura, a los libros, y que empezaron a entrar a esta casa, bueno, pues estaban también disponibles para mí. Y recuerdo que a veces le daba a Javier mi domingo y le decía, cómprame libros, y él seleccionaba los que consideraba mejores para mi edad, para mi forma de ser, y entonces eso me fue marcando, porque cada libro para mí era el adecuado. Entonces... ¿Y acertaba, Laura? ¿Nunca se equivocó? Es el momento de decirlo ahora. Sí acertó. Bueno, de repente me llenaba un poco de filosofía, que me gusta la filosofía, pero en aquel momento me resultaba muy densa. Entonces, pero con el tiempo le fui tomando el gusto a esto de la filosofía, y bueno, después derivó en la teología, y bueno, creo que sí se acertó. Hasta ahorita no recuerdo algún libro que no me haya gustado. A lo mejor se me hacían algunos más densos, pero me gustaban. Y también hubo otra persona que influyó mucho en esto, que fue, y tú te acordarás, Javier, de María de Jesús Manrique de Domínguez, ¿sí? Creo que es de Rodríguez. Una pintora que era una vecina muy cercana y que nos llevaba al Museo de Antropología, nos llevaba a muchos lugares, y también me regalaba y me acercaba libros muy, muy interesantes. Y creo que ella influyó muchísimo en mí y en que yo le agarrara ese gusto a la lectura. Además, debo decir también que yo pasaba mucho tiempo sola, entonces para mí era maravilloso pasar este tiempo leyendo sin interrupciones. Me podía sumergir en los libros y pasaban horas y horas y horas, y yo feliz en los libros. Me encantaba porque tenía todo el tiempo y la disposición para hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí fue más o menos esta experiencia con los libros, los inicios. Y bueno, no sé si alguien quiere compartirnos algo más acerca de sus principios en la literatura.
Pues bueno, a mí me gustaría compartir, eso me pasó en el instituto, ¿no? Mandaron a leer un libro voluntario, es decir, cada estudiante podía elegir el libro que quisiera y hacer pues un trabajo, ¿no? Hubo compañeras que la verdad se pasaron y cogieron libros propios de niños de 10 años, ¿no? Pero cuando yo le dije a la profesora, no, yo he cogido, ¿cuál era? El manuscrito carmesí de Antonio Gala. Se quedó la profesora y dice, bueno, a ver, o sea, tienes 16 años y ese libro me lo estoy leyendo yo también. Y se quedó sorprendida y lo mejor de todo es que yo con esa edad yo no me sentía muy integrada en la clase porque pues los chicos preferían hablar de otras cosas, no de libros, ¿no? Pero a mí me sirvió este trabajo para comenzar a hablar con esta profesora. Y ella me decía, bueno, ¿y has sido capaz de leerte todo el libro sin saltarte ninguna página? Y digo, no, digo, o sea, a mí esta persona, que era profesora mayor, me dice, pues yo me he pasado algunas páginas porque las descripciones ya se me hacían un poco pesadas, ¿no? Entonces, pues, fíjate o sea, era algo tan rico que es la literatura, que me hizo sentirme más integrada, sí, no con la gente de mi edad, pero sí con una profesora, incluso darme cuenta que, bueno, que esa humildad de decir un profesor, pues a mí hay partes que se me han hecho aburridas, oye, pues a mí me gustó. Entonces para mí fue una anécdota muy bonita, la verdad, muy significativa, porque se aproximó a mí mucho esta profesora. Claro, wow, qué maravilla tener profesores así. Yo creo que también en algún momento a mí me tocó una profesora que recuerdo que terminé un examen, lo terminé muy rápido, yo siempre traía mi libro y lo saqué, mientras todos los demás terminaban de su examen, yo saqué mi libro y empecé a leer. Y a ella le llamó muchísimo la atención, se acercó y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Ya terminaste el examen? Sí, pero ¿no te brincaste preguntas? No, se lo entregué. Y entonces vio que estaba ocupando mi tiempo en leer y fue una maestra que después me estimuló mucho para que, gracias a ella, yo di las palabras finales de mi generación. Entonces, porque le llamó mucho la atención ese detalle y es muy bueno cuando tienes profesores o gente cercana que estimula esto en ti. Sí, totalmente. 100%. Así es. Y bueno, vamos a ir a un saludo porque pues estamos de aniversario y algunas personas, algunos han participado con nosotros en este podcast y me gustaría que escucharan y que vieran el saludo y la felicitación de Carlos Gómez. Tal vez ustedes lo recuerden, es ufólogo, es argentino y con él estuvimos en 2 episodios de hecho y muy amablemente nos ha hecho llegar este mensaje. Hola gente de Entre Libros, Mates y Café, mi nombre es Carlos Gómez y quiero mandar un saludo por el inminente aniversario del podcast y agradecer a la señora Laura Estrada, al señor Javier Estrada por la posibilidad que me dieron para participar en su hermoso programa. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos Gómez por este saludo y ya que estamos de regreso me gustaría que entráramos a una parte muy interesante que es que hablemos de los libros que nos han marcado, que nos han gustado, libros que seguimos leyendo, libros nuevos que con los que estamos teniendo y autores con los que estamos teniendo un acercamiento en este tiempo. Me gustaría empezar por ti, Bárbara, cuéntanos. Pues, a ver, yo voy a decir una adquisición que he hecho hace poquito tiempo. Por favor, que nuestros oyentes no me juzguen, pero sí es un libro infantil. Se trata del notario de Anna Borg-Skoltein. Aquí está, lo enseño. ¿Y qué pasa con este libro? Pues yo desde pequeña era fan, muy, muy fan del Pequeño Vampiro. Y tengo toda la colección. Y mira por dónde me entero que sale este. Y digo, no, pues, es que no me puede faltar la última entrega del Pequeño Vampiro, que es este diario, que no es diario, es noctario, obviamente, son una familia de vampiros, ellos no escriben de día, escriben de noche, de su hermana pequeña, Ana la Desdentada. Entonces, sí, yo sé que no soy una niña, pero tenía que nombrar este libro porque fue mi gran adquisición de
de este año y bueno, lo tengo como, bueno, un tesorito con toda mi colección que empecé cuando yo tenía 9 años y la sigo completando y a medida que la autora siga sacando libros, ahí voy a estar yo. Y no sé, ¿me permites otro más, Laura? Adelante, Bárbara. Sí, pues mira, yo estoy dándole una oportunidad a nuevos escritores y a lo mejor no tan nuevos, pero sí un poco más desconocidos, ¿no? Entonces me he llevado una grata sorpresa descubriendo este poemario que se llama Sois Universo, que es Poesía y Paternidad de Javier Oliva. Son haikus, todos haikus sobre el sentimiento de la paternidad, pero quiero destacar que cuando yo leo estos poemas, siendo mujer me siento muy identificada, entonces es un libro, es unos sentimientos plasmados que no tienen género, tanto una mujer como un hombre, que sea padre o madre, que esté al cuidado de alguien realmente, les va a gustar y le va a llegar. Y los poemas son muy hermosos y muy directos. Y no es solo poemario, sino que es una propuesta cultural completa, porque aparte tiene ilustraciones y tiene una clave de Spotify para escuchar música, o sea, tiene una música propia del libro. Entonces, esta ha sido una gran sorpresa. Hay que darle oportunidades también a los nuevos escritores. Bueno, ahora que lo mencionas, de hecho, a seguidores también busquen por ahí 1001 libros. Yo pude ver la entrevista de Bárbara con los escritores y fue una entrevista genial. Felicidades. Y de hecho, me encanta esta idea de que los libros ahora también sean interactivos, que puedas ir más allá y que estén presentes en muchos medios, porque esto pues te da un sabor diferente, ¿no crees? Sí, definitivamente. Y eso, pues la música, por ejemplo, pues lo completas, ¿no? Perfectamente. Si decides en el momento que estás leyendo el libro poner el, digamos, soundtrack del propio libro, pues yo creo que sí, la experiencia cambia completamente, ¿no? Claro, para mí de hecho acompañar la lectura con música es algo que siempre he hecho y me sirve Bueno, muchísimo. Laura, y es que la cosa ya va más allá, ¿no? Ahora también está habiendo experiencias también olfativas. O sea, ¿qué quiere decir? Sacan velas con olores específicos de un libro. Tengo una vela de como unas cosas que huela a los páramos. Después tengo esta que tengo esta en concreto, pero se llama como Book Nook, ¿no? Y pone detrás solo un capítulo más. Entonces ya es una experiencia completa. Estás leyendo un libro, ves las ilustraciones, escuchas la música y además hueles. Los libros cada vez son más interactivos, es una experiencia completa. Con todos los sentidos. Con todos los sentidos, eso está increíble, eso es maravilloso. No, a este paso estamos hablando de literatura en 4D. Prácticamente. Sí, claro, imagínate que en algún libro de piratas vas a sentir que la cama se mueve y cosas así, ¿no? A este paso y va a oler a mar y demás. Pero eso es una fantástico. página y te sale una gota de agua. Puede ser, ¿eh? Sí, mientras no me caiga, esté leyendo a Bram Stoker y sienta que me van a chupar la sangre, el Drácula, bueno, todo está bueno. Pero no, yo creo espero que no. Lo que menciona que siempre ha ayudado. Yo me acuerdo mucho, éramos muy afectos a leer y a escuchar, sobre todo a Vivaldi. Vivaldi para nosotros es fundamental en nuestra vida. De jazz, en casa siempre estamos escuchando música, desde que nos levantamos no paraba la música, ¿no? Ya blues, tangos, Benedetti, acordarse escuchando un buen tango de Susana Rinaldi es fantástico, ¿no? Pero yo creo que además de que todos los libros son interesantes, nos dejan algo, nos pueden gustar o no gustar, porque cada uno tenemos alguna preferencia por algún género de la literatura, te enlaza también. Yo lo que he encontrado en la vida es que me ha llevado a apreciar y amar el arte. Adoro la música, sobre todo la llamada música clásica en todas sus facetas, desde la renacentista hasta la música tonal del siglo XX. Lo enlazo con la pintura, que soy un adicto a la pintura, ¿no? Desde los
esos pequeños y hermosísimos frescos griegos, pasando por los Da Vinci, obviamente, los Botticelli, los Masaccio, hasta llegar a una de mis pinturas favoritas, Remedios Varo. Pero todo eso te da la posibilidad de que enlazar los artes te permite abrir la mente, siempre estar abierto, siempre sentir que hay algo más, alguna experiencia que está esperándonos para ser descubierta, ser digerida y ser amada. Yo creo que la literatura nos da esa posibilidad, así como decía Laura, cuando eran los momentos de la filosofía. Lo que pasa es que yo ya andaba más avanzado, pero igual, he dicho muchas veces acá, leer la Ilíada no es fácil, es complicado por la cantidad de información, pero en el paso del tiempo, cuando tu madurez literaria te lo va facilitando, entiendes que es un libro fantástico, el hermosísimo poema de la Divina Comedia, y yo soy a lo mejor muy clásico, pero yo creo que de ahí parte, ¿no? La literatura finalmente va evolucionando, va dando más posibilidades, pero siempre me llama la atención cómo es posible que siglos después siguen siendo vigentes, Shakespeare, Cervantes, etcétera, ¿no? Ok, bueno, pues con eso hemos visto las preferencias de Javier, que pues se inclina más hacia lo clásico, lo cual, bueno, yo tengo que confesar que a mí sí me cuesta un poco más de trabajo. Los leo, o hay otros clásicos no tan antiguos, bueno, por supuesto Dostoyevsky, Tolstoy, todos ellos, pero que ya están un poco para mí, un poco más digeribles. No me voy tan atrás, pero de todas formas yo amo a los libros. Sí he leído a esos clásicos, pero debo confesar que no es mi preferencia. Y bueno, no sé, Limnati, ¿cuáles son tus libros favoritos? Pues como yo les comentaba en otras ocasiones, a mí me gusta, pues yo soy mucho de leer como comedias y cosas muy, muy ligeras, ¿no? Pues me gusta mucho, como ya lo había comentado en algún momento, Isabel Allende. Yo en su momento, uno de mis libros favoritos es De Amor y de Sombra, que creo que fue de los primeros que ella sacó. Me gusta mucho cómo combina la parte histórica de lo que en ese momento estaba pasando en Chile, con un poquito de romanticismo obviamente, pero con el mostrar la fuerza también de las mujeres, ¿no? Porque finalmente, pues casi siempre me inclino como un poquito por ese tema, ¿no? De escritoras y de historias que tienen que ver con mujeres, ¿no? Igual mencionaba el otro día Ángeles Mastretta, pero por ejemplo de mis libros que también me han gustado y que yo lo tuve cuando era niña, pero después me di cuenta que no era un libro para niños, es El Principito, ¿no? Por ejemplo, que cuando ya lo leí así de grande me deja tantas cosas y me parece como tan emotivo que pues es uno de mis favoritos. Y pues bueno, mencionábamos hace ratito, un poquito antes de estar aquí todos juntos, me gusta también los cuentos y la novela de terror, que mencionábamos a Lovecraft, que finalmente para mí es fascinante. O sea, yo no soy fan de las películas de terror, de hecho me parece que es muy complicado realmente transmitir, ¿no?, terror, inclusive con imágenes, pero de manera escrita me parece todavía un reto mayor. Entonces, el leer a Lovecraft, un poco de Allan Poe, que también me gusta, pero en lo personal, el estilo de Lovecraft me parece que como que transmite un poquito más, ¿no? Esa sensación de que lo estoy leyendo, pero realmente sí estoy sintiendo algo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que me deja un autor, ¿no? Que es como el arte en general, como mencionaba Javier, de combinarlos, pues siempre pues es muy subjetivo, ¿no? Entonces, para mí ver una pintura de X autor, sea cual sea, lo que a mí me gusta de esa pintura es lo que en ese momento a mí me transmite, que va a ser probablemente muy diferente a lo que le va a transmitir a otra persona que la está viendo simultáneamente. Entonces, de igual forma, los libros, y en este caso el terror, creo que es algo muy interesante. Así es. Bueno, y pues yo, ¿qué puedo decirles? Mi libro así de cabecera, mi libro que puedo leer una y otra vez es que se los voy a mostrar. Es el de ella, que no sé si recuerdes, Bárbara, que en los primeros programas hablé mucho de este libro, que es el primer tomo se titula Ella, el segundo Ayesha,
de Rider Haggard. Y bueno, este libro que también, como podrán ver, está ya muy desgastado porque lo he leído muchísimas veces y he tenido encuentros maravillosos con él. También este fue otro que me encantó y quería mostrárselos porque esta es una edición de hace muchísimos años de editorial Bruguera, que se llamaba Club Joven. Y bueno, aquí es ciencia ficción, la guerra de los mundos. En general a mí me gusta de todo, de todo un poco. Y bueno, ahora estoy leyendo un poco de literatura beat, que me estoy encontrando con ella, me está gustando muchísimo. Y también he encontrado por ahí algunas sorpresas, como este libro con el que iniciamos el primer episodio del podcast, que es un libro de cocina, pero un libro de cocina de la Biblia. Entonces, y que me sorprendió muchísimo porque es de una mujer que no es escritora, que ella es catecista, y que se dio a la tarea de toda esta investigación, y para mí que fue una labor sensacional. La edición es muy bonita y fue un regalo el que me hicieron con este libro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha sido un poco de los libros que nos han impactado, que nos han gustado. Y bueno, también tenemos otro saludo por ahí. Tenemos un saludo de la psicóloga Adriana Guaso, que también ha estado con nosotros, y les voy a dejar este saludo para compartirlo con ustedes. Hola amigos de Entre Libros, Mate y Café. Quisiera desearles, primero que nada, un feliz año 2022 y felicitarlos por este primer año de transmisión del podcast, que nos ha enseñado mucho acerca de nuestros autores favoritos y que nos ha abierto el panorama sobre la cantidad de libros que existen. Así que les mando un abrazo y espero que sea el primero de muchos años más, porque libros hay muchos que leer. Muchas felicidades. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por ese saludo. Gracias por tu participación, que también fue muy valiosa cuando hablamos en aquella ocasión de la situación de los migrantes y todo esto, que es todo un mundo y que sí se requiere de muchas cosas para entender lo que es el fenómeno de la migración. Y bueno, pues ahora estamos aquí, seguimos en esta charla entre amigos. Y a mí me gustaría en esta ocasión pues que pasemos a hablar de este podcast, de este esfuerzo que hoy estamos cumpliendo 1 año. Y bueno, pues agradecidos con las personas que nos están siguiendo en diferentes países, se los agradezco infinitamente. En su momento también en Radio Poesía Colombia. Y bueno, pues aquí estamos y me gustaría que ustedes me platicaran cómo ha sido esta experiencia, este paso por Entre Libros, Mate y Café. No sé quién quiera iniciar, ¿quién dice yo? Las damas son primero. Mira, se ha lanzado Javier. Adelante, Javier. No, estoy cediendo la palabra a las damas. Siempre soy todo un caballero, aunque no tenga armadura ni caballo, pero soy un caballero. Como decía una canción, aunque te quiten el caballo, tengas que ir a pie, ¿no? Sin duda. Pues bueno, yo mi experiencia cuando inició este proyecto, yo formaba parte de él, por diversos motivos tuve que bajarme, otra vez estoy aquí, pero para mí ha sido una experiencia muy gratificante. A mí cualquier oportunidad para poder hablar de libros, de literatura y poder compartir tanto mis impresiones como recibir también esas valoraciones, más información, más bibliografía, pues siempre es enriquecedor, porque, bueno, yo me acuerdo del primer episodio que hice con Laura, y efectivamente cuando me habló de este libro de recetas de la Biblia, ella dice que es un libro que le sorprendió, pero es que a mí me sorprendió todavía más, porque pues yo no sabía ni que existía este libro. Entonces, pues para mí ha sido una experiencia muy grata, porque también he aprendido. Son libros que si no llega a ser por este programa, por Laura en ese momento, porque el programa lo hice con ella, pues yo no los conocería. Entonces, pues muy agradecida a Laura por haberme invitado a formar parte de este proyecto, la verdad. Y aparte, también pasar un buen ratito, y gracias a este proyecto pues ya he conocido también a Javier, a Lizna, y
aparte de aprender, pues también nos echamos nuestras risas. Entonces, muy agradable y muy fructífero este proyecto. A mí me gustaría mencionar que Bárbara estuvo viviendo aquí en México, nos conocimos tomando un diplomado y desde entonces traíamos una inquietud, no sé si lo recuerdas, Bárbara, incluso un día nos fuimos ahí a Coyoacán, nos metimos exactamente, nos fuimos a comer y estábamos armando un proyecto y bueno, en ese momento ese proyecto en específico no se pudo llevar a cabo, pero se quedó esta amistad, esta unión y siempre con la idea de hacer un proyecto y de hacer un proyecto y bueno, así surge Entre Libros, Mate y Café y sé que van a surgir cosas nuevas, entonces bueno, pues yo también muy agradecida que estés con nosotros, sé el esfuerzo que implica por diferencia de horarios, por muchas cosas, pero te agradezco muchísimo el tiempo que has estado, que has dedicado. Gracias también por la oportunidad que me diste de estar contigo allá en España, en Sevilla, en ese programa de radio. Ahí que tengo se que recomiendo. agradecerte a ti, Laura, porque vamos a decir también esos pequeños detalles que a los oyentes les gusta escuchar, que son las cosas más cotidianas. Pues yo tenía una tos horrible, ¿no? Decía yo de broma, digo, parece que tengo tos de la perrera, ¿no? Y obviamente eso en radio pues es contraproducente. Y Laura, que estaba ahí en el estudio, le hice señas porque no podían hablar y le dije por señas, Laura, por favor continúa el programa. Y bueno, ella condujo el programa pues también como hace Entre Libros, Mate y Café. Entonces, muchas gracias, Laura. Y yo sé que estos detalles les gustan a los oyentes y el nombre de Entre Libros, Mate y Café. Lo que más me llamó la atención cuando conocí a Laura presencialmente en este curso, pues sí, era que llevaba su vasito de mate, no sé cómo se llama, y su mate metido en un sobre y me la veo allí, se acerca al agua caliente, se lo prepara. Yo de té sabía, pero de mate no digo, pero tú esta hierba, ¿esto qué es? Y empezamos a hablar un poco así, por el mate que ella llevaba. Por eso también es importante el nombre del podcast. Así es, siempre, y de hecho también Libna lo sabe, donde quiera que voy con mi sobrecito de mate, bueno, de hierba, y llevo el mate con su bombilla y todo esto es algo que me acompaña y que pues desde luego que tenía que estar en esto que es parte de mí, que es parte de acompañar la lectura de mis libros. Y bueno, pues no sé, Libna, posteriormente cuando ya Bárbara pues tenía otras circunstancias que ya no le permitieron seguir de continuo con nosotros, entra Libna. Libna, ¿cuál ha sido tu experiencia con nosotros? Pues yo he tenido oportunidad de participar en algunos podcasts, en pocos, pero pues muy agradable. Bueno, yo para empezar quisiera que al título le agregaran y vino. Ah, claro. Libros, mate, café y vino, porque finalmente también nos ha acompañado en alguno que otro de las grabaciones, ¿no? Y finalmente, pues ha sido algo muy agradable. Digo, no estamos transmitiendo en una estación de radio, no estamos en vivo, sin embargo, es como toparme con esa experiencia de pues de estar detrás de lo que a veces uno escucha, ¿no? A veces uno escucha los podcasts y pues solo estás del otro lado, ¿no? De tu aparato y pues estás escuchando y a lo mejor te imaginas cómo serán las personas o pues no sé, si están hablando de cierto tema, a lo mejor tú te imaginas que están ambientados en ese tipo de lugar y pues la verdad es que pues uno no sabe a veces todo lo que pasa detrás de estos proyectos, ¿no? Entonces, digo, yo principalmente quisiera también felicitar a Lau, a Javier, por la constancia, ¿no?, que han tenido con este proyecto, de verdad, creo que es algo muy importante y bueno, pues finalmente yo he podido participar en algunas ocasiones y para mí ha sido una experiencia muy agradable, me he sentido pues como en mi casa, ¿verdad?, platicando, que es lo que llegamos a comentar en algunos episodios, que lo sencillo, lo cotidiano de hablar de un libro, de conocer otros puntos de vista, de, como tú mencionabas, Bárbara, conocer de otros libros que pues a lo mejor nunca habíamos escuchado y
como el del perrito, ¿no? Que a mí me quedé fascinada de cómo un libro narrado por un perrito que yo los adoro, y es como decir, sí es cierto, o sea, yo me quedo viendo a los animales y digo, ¿qué pensarán? O sea, si yo fuera un animal diría, mi humana, no sé, está como loca, o ¿por qué está haciendo esto? ¿O por qué me habla así? Entonces, sí, es como ir tocando varios diferentes temas, diferentes tipos de libros, y pues alguna vez lo mencioné, sentirme contagiada, ¿no? Por la manera en la que ustedes hablan de libros, es como de, ay, qué bonito, o sea, porque realmente sí es entrar en otro mundo, ¿no? O sea, definitivamente, y en el cual no necesitas nada más o a nadie más, ¿no? Estás tú solo y pues puedes imaginar cualquier tipo de cosas y, no sé, estar leyendo un libro, ambientarte bonito, como dice Laura, con una música, con un mate, con un vinito, con café, y pasar un momento súper agradable tú y tu libro, ¿no? Entonces esa ha sido mi experiencia, muy contenta de haber participado este año con ustedes. Bueno, y yo tengo también que comentar que hasta hace no mucho era una completamente ignorante de vinos, y además no sabía ni siquiera degustarlos, por eso ni siquiera los tomaba. Y tuve la oportunidad, gracias a Libna, que me invitó a un viñedo en Querétaro. Fuimos y para mí fue una experiencia haber ido a ese viñedo, haber tenido hubo un taller de degustación, si mal no recuerdo. La cata guiada, ¿no? La cata guiada, y a partir de ahí empecé ya a ver y a sentir esto de los vinos de una manera diferente, y además ahora ya sé exactamente qué tipo de vino es el que yo prefiero. Y también sí, efectivamente, cuando tenemos oportunidad de reunirnos, procuramos acompañarnos de un poco de vino, y precisamente de ahí vino esta idea de hablar de literatura y vinos, y aquí nuestra querida Libna, que es experta, nos habló de La Rioja, nos habló de muchas cosas interesantes, ¿no? Que es de las también maravillas que tiene esto de la literatura, el hecho de que se puedan combinar muchísimas cosas. Es todo un mundo, es toda una atmósfera lo que se crea. Por eso a mí me gusta y seguiré insistiendo en que la vida entre libros tiene más vidas, porque es mucho lo que enriquece la vida del ser humano, el estar inmerso en estos libros. Y bueno, Javier, cuéntanos también cómo es tu experiencia aquí en Entre Libros, Mate y Café. No, bueno, yo ya soy parte del equipo, staff básico de esto, ¿no? Y es cierto lo que dices, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, "I libros sono la vita". Y es cierto, los libros también son una vida. Y como eso, mi experiencia aquí, yo tenía siempre la inquietud de querer, pues, compartir todo lo que he acumulado en mi vida, ¿no? He tratado de aprovechar el tiempo en cosas que me llenan, para empezar, no por presumir, no nada, simplemente que son cosas que me llenan, ¿no? Y la literatura, la música, el arte, etcétera, etcétera, me dan esa posibilidad de tener una visión diferente de mi vida. En el caso de este programa me invita a Laura, trato de hacer algunas pequeñas participaciones y poco a poco vamos desarrollando, ¿no? Hay tantos libros, tantos temas, tantos escritores. Yo solamente traigo aquí un libro a la mano porque no podría mostrar aquí mi top 1000 de libros favoritos, ¿verdad? Pero finalmente yo creo que este proyecto nace simple y sencillamente por el gusto de querer compartir lo que va uno acumulando en la vida, ¿no? Escritores que para nosotros han sido muy, muy fundamentales en todo, ¿no? Tanto del amor con la tregua de Benedetti, alguna intrínseca historia en dos continentes como Rayuela, Libna, que la vamos armando poco a poco, volver a esa emoción
de los círculos de Dante, al bien hablar de Cervantes, todo eso que nos va dejando, ¿no? Y que nos va entrelazando, porque uno se ubica a lo mejor trata de tener uno la imaginación de la época renacentista, y entonces empiezas a amarrar a Da Vinci, a Botticelli, y entonces todo esto se convierte en una cuestión que te va alimentando, que finalmente lo que te puede definir como una persona es lo que tienes en la mente, porque eso es lo que tú representas, lo que tú eres, la forma en que vives, y vivir es lo único que vale la pena en la vida. Podés tener tus contratiempos y tenés que tener un trabajo que te sostenga además, pero lo que sí creo es tuyo, para ti, de ti, para ti, es tu mente. Y por supuesto los libros contribuyen a todo esto. Al cabo de las semanas, entre Laura y yo hemos empezado a armar los temas y organizarnos en las grabaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas veces he sido usurpado en los libros que yo quiero leer, pero pues bueno, mi hermanita me toma la batuta, ¿no? Y esto, te digo, finalmente se convierte en una forma de vida. La literatura es una forma de vida que te ayuda además a un montón de cosas, a el bien hablar, a el bien comportarte. Finalmente te genera, si lo queremos ver así, una educación diferente. Qué bonito está este programa, de verdad es que, y en serio, a la vuelta del tiempo, un año pasó así sin sentir, siempre con esta emoción. Me gusta, y finalmente salud. Está perfectamente bien. Muy bien, bueno. Así son las charlas entre amigos, pasa de todo y bueno, así es esto, ¿no? Y bueno, yo también, desde luego que quiero hablarles de mi experiencia, pero antes de ello, me gustaría que vieran y compartirles el saludo de Jorge Haro, que es muy importante para mí porque él es un escucha. Él no se pierde cada semana el podcast y me manda comentarios y me manda sugerencias, y un día me escribió y me dijo, oye, yo quiero hablar de Esopo porque me fascina. Le dije, pues vente, adelante, y esto es una invitación para todo aquel que tenga ganas de platicarnos de sus libros favoritos. Este es el lugar adecuado. Entonces los voy a dejar con este saludo de Jorge Haro, y cuando regresemos ya les platicaré de mi propia experiencia con este proyecto. Hola amigos de Entre Libros, Mate y Café, pues muchas felicidades al programa. He seguido el programa y pues lo que he aprendido es amar un poco más los libros, y gracias por todas las enseñanzas que se han hecho en el transcurso de estos programas y por aprender un poquito más acerca de los autores. Felicidades y que puedan cumplir muchos más. Saludos. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, y espero que sigas con nosotros en todo lo que resta. Esperemos que este podcast tenga una larga vida, y bueno, también avisarles que vamos a hacer algunos ajustes, algunos cambios más adelante que yo espero que les agrade. Y bueno, pues para mí, ¿qué les puedo decir? Para mí, Entre Libros, Mate y Café ha sido una experiencia increíble. Porque, bueno, no solo era hablar acerca de algo que me apasiona, sino que para mí ha sido y representado también un crecimiento en muchos sentidos. Me he tenido que meter en cosas técnicas, en programas, en muchas cosas que ha traído, que ha enriquecido mi vida, incluso hasta en diseño, porque, bueno, pues hay que hacerle de todo aquí, y a veces esa publicidad que ustedes ven, o cuando ahora que ya tenemos el canal de YouTube, también todo ese diseño, el subir a YouTube, abrir el canal, son cosas que yo desconocía por completo y que ahora me doy cuenta que es un mundo fascinante, que no es muy sencillo, pero también está al alcance de muchas personas que yo los invito, si tienen una pasión, si tienen un deseo de verdad de hacer algo, de transmitir algo, pues que lo intenten. De verdad, yo no sabía nada, solo sabía que quería comunicar, que quería compartir, y bueno, han ido sucediendo las cosas en mi vida, y además la oportunidad de conocer a muchas personas
en que los invitados que han estado con nosotros, de alguna manera yo ya les conocía, pero no sabía de esta, que también compartían esta afición y que desde su expertise, como la psicóloga Leti Rodríguez, como Carlos Gómez, el ufólogo, como Adriana Guaso, en fin, varias personas que nos han acompañado a lo largo de este año y que para mí ha sido una experiencia maravillosa porque han podido y hemos podido combinar su conocimiento, su experiencia con este maravilloso mundo de la literatura. Entonces, para mí ha sido y sigue siendo maravilloso. En cuanto tengo un tiempo libre, pues entre programar los temas, porque siempre estoy pensando en la gente que nos va a escuchar, en los tiempos que estamos viviendo, en las efemérides incluso, y cuando me doy cuenta me pasaron horas y horas y horas de estar preparando esto. Y bien, también como dice Javier, a veces estamos tan en sintonía que los dos queremos hablar del mismo libro, pero yo como hermanita menor y consentida siempre me quedo con la primicia. Así es. Así es. Entonces, bueno, al final me quedo con las primicias y esa es una experiencia que además, pues también me ha permitido, por un lado, tener más acercamiento con Libna, con Javier y también con Bárbara, que la verdad es que esta distancia, este enorme charco que hay entre nosotros en realidad no nos ha separado, al contrario, nos ha permitido tener experiencias diferentes, desde lugares diferentes, pero al final y al cabo la misma pasión, ¿cierto, Bárbara? Bueno, Laura, yo quería retomar estas palabras porque yo creo que es muy importante que todas las personas que tanto que nos escuchen como que nos estén viendo, si algo les apasiona, que no tengan miedo, que se lancen, porque como tú bien dices, pues bueno, a lo mejor el tema del diseño pues no se te daba del todo, o has tenido que aprender ciertos datos técnicos, y eso hace que a veces las personas cuando nos apasiona algo decimos, bueno, pero es que esta parte no se me da, pero es que, a ver, con que te apasiones es suficiente, hay que lanzarse. Ya después, cuando algo te gusta mucho, vas a ir documentándote, vas a ir investigando, y la propia perseverancia va a hacer que finalmente logres alcanzar eso que a lo mejor tú pensabas que flaqueabas un poco. Entonces, bueno, Laura, yo te felicito porque como bien has admitido así puntos que pensabas a mejorar, aún así te has lanzado y seguro que, bueno, con las ganas que le has echado, ya el nivel experto está más cerca, ¿que sí, Laura? Eso espero, ahí andamos, espero llegar pues más que lista y capacitada para el siguiente proyecto. Y bueno, en este momento también a mí me gustaría pasar otro mensaje de Sux Miranda. Ella, quien es una chica que también tiene un podcast muy interesante que yo les recomiendo, se llama Genios Atormentados. Y bueno, la verdad es que búsquenlo, es muy recomendable el trabajo que ella hace. Y bueno, ella es una muy buena amiga de este podcast y nos ha mandado también un saludo. Los dejo con este saludo y regresamos. Quiero mandar una felicitación muy especial al podcast Entre Libros, Mate y Café. Están cumpliendo su primer aniversario. Bravo, qué orgullo, qué emoción. La verdad es que es un momento para celebrar, ya que ser creador de contenido, tener un podcast requiere de mucha disciplina y por supuesto seguir a pesar de las tormentas, a pesar de los números, a pesar de las analíticas, siempre tenemos que ser perseverantes. Su contenido es sensacional, la verdad es que nos dan y nos muestran un poco más de lo que es el mundo de la literatura, con comentarios bastante interesantes. Aprendemos de diferentes autores, de qué tratan ciertos libros, mientras nos divertimos escuchándolos. Así que gracias por contribuir al conocimiento y a la cultura y a este mundo tan hermoso de la literatura. Les mando un beso y un abrazo y por muchos años más, Entre Libros, Mate y Café. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias, Sux, por tus palabras. Gracias por tus aportaciones también. Y bueno, pues ya estamos cerca del final, Javier. Oh. Lo siento. Está la charla increíble,
pero estamos cerca del final. Y a mí me gustaría que cerráramos, Libna, Bárbara, Javier, con algo que sea una recomendación. A lo mejor lo que están leyendo ahorita, algún libro que ustedes les guste muchísimo, no lo sé, para la gente que nos está escuchando y que en esta ocasión nos está viendo. Adelante, Libna. ¿Yo empiezo? Me encantaría recomendarles Rayuela, pero todavía no hace la tarea. No me atrevo. No ha hecho la tarea. Pero pues bueno, yo leí hace unos añitos, unos 3 años, un libro de Carlos Ruiz Zafón que falleció apenas justo el año pasado. Y pues La sombra del viento es el que yo hasta ahorita he leído de él, aunque sé que es tiene creo que 4, es una saga. La verdad, les recomiendo empezar por ese y yo me voy a aventar la misión de leer los que siguen, pero me encanta su manera de ir abordando los temas, maneja un poquito de misterio, es una novela muy padre que se desarrolla en la zona de Barcelona y pues la verdad yo se los recomiendo, es una lectura ligera, como las que a mí me gustan, y pues sí te va adentrando. Me gusta la manera en la que te va metiendo en la historia y en querer saber más qué es lo que sigue. Entonces esa sería mi recomendación para todos ustedes. Perfecto, y yo seré la primera que seguiré tu recomendación porque no he leído ese libro, así es que... Te va a gustar, bueno, estoy segura, Lau. Ya tengo tarea. Y bueno, pues a ver, ¿quién de los dos que falta se anima a hacer la recomendación? ¿Le voy a dejar el paso ahora yo al caballero? No, de ninguna manera, nunca. Haz de cuenta que soy como el noble hidalgo. Sigo dándole el paso a las damas. Por favor, Javier, haz algo diferente esta ocasión, Javier. Sí. Bueno. Esta vez te queremos un poco menos caballero. Venga. Ya que mi público me aclama, pues bueno, ahí voy. No, mira, híjole, yo sí tendré un montón de recomendaciones. Sigo pensando que lean lo que sientan que les llega. A algunos les gusta mucho la poesía, las historias infantiles como a Bárbara, ¿no? El Principito o El gato con botas son bonitos. Yo creo que si este podcast ha ayudado en alguna forma a que pues alguien vaya pensando, oye, Octavio Paz, nunca lo he leído, y les nace la inquietud, entonces nos damos por bien servido en ese proyecto que inició simple y sencillamente por las ganas de hablar de los libros que nos han marcado, tanto a Laura, a Bárbara, a Linami, pero hoy por hoy que nos estamos dando cuenta que llegamos a tantos países, hay tanta gente de la cual estoy verdaderamente agradecido, que ha participado, que ha comentado, que nos escucha, que nos sigue, que hemos intercambiado a Radio Poesía en Colombia. Muchas gracias por tenernos en su programación. La recomendación de esto es que vivan con intensidad, vivan toda su vida con intensidad, y si es con un libro, que sea intenso, que ese libro siempre se quede impregnado en cada uno de nosotros, cada palabra, cada argumento, cada historia. Yo creo que en algún punto nos llega en la vida, ¿no? Yo he aprendido tanto, he mejorado tanto mi idioma, me ha llevado a aprender otros idiomas, porque hay tantos autores interesantes que dices, bueno, pues vamos a probar a leerlo en su idioma. Y yo creo que eso es lo valioso, el aprendizaje, y la recomendación de esto es que nunca dejen un libro a un lado, cárguenlo con vosotros, porque siempre será un muy y fiel amigo, así como nosotros los hombres. Javier, pero nos sigues debiendo una recomendación. Un libro, Javier, no 1000. De los 1000 libros, toma el 923, Javier. Coméntanos ese. Bueno, el inventario de Benedetto. El inventario, esa excelentísima colección de poemas. En verdad, es un libro fantástico que llena y nutre el alma. Excelente, bueno, yo ya hice la tarea desde hace algunos años y concuerdo. Pero ese es el 922, nos ha engañado, no era el 923, Javier, de los 1000. Y bueno, ok, ahí te va otro más, Rayuela, para aquellos que todavía siguen sin saber cómo morir, está perfecto, ¿eh? Digo, no quiero decir que La chica de rosa es una recomendación, pero bueno, está bien. Bueno, lo voy a volver a tomar. Ahí está el reto. Y Bárbara, bueno,
yo sé que tú también nos puedes recomendar 1001 libros, pero pues con que nos recomiendes 1 o 2 es más que suficiente. Vale, a ver, yo voy a ponerle signo de admiración o de exclamación a la recomendación de Linda, de La sombra del viento, de Ruiz Zafón. Yo sí me he leído la saga entera. Es buenísimo, buenísimo, y os vais a enamorar, no sé si te pasó a ti, Linda, de un personaje que es Fermín Romero de Torres. Yo por lo menos me enamoré de ese, y porque tiene esa sutileza entre lo pícaro, que recuerda un poco al Lazarillo de Tormes, pero un pícaro que hay veces que hace comentarios que sientan cátedra. Entonces, es una recomendación que subrayo de Linda. Y aparte, ahí va la mía. Este libro no es nuevo. A ver, el inglés no se me da mucho, pero lo voy a intentar decir. 84 Charing Cross Road. Si ustedes saben inglés, por favor, decidlo mejor. Muy bien. De Ellen Huff. No es en sí una novela, bueno, sí, novela epistolar. Son cartas de una escritora mayor y pobre, así se define ella, de Londres, creo, si no recuerdo mal, ¿sí? No, de Nueva York, perdón. Y ella escribe a una librería que es de Londres, una librería especializada en libros descatalogados. Entonces al principio las cartas pues empiezan muy, muy comercial. Oye, me gustaría tal libro que está descatalogado, ¿lo tenéis? Sí, señora, todo por carta. Pero esto se mantiene durante muchos, muchos años. Entonces las cartas van evolucionando hasta el punto de que ya se mandan regalos por Navidad, ella se conoce a todos los empleados de esta librería. Entonces es una evolución muy bonita y tienen cierto humor, obviamente literario, porque todas las cartas giran en torno a libros antiguos, descatalogados y bastante raros. Y aparte la señora es un poco peculiar, cascarrabias. Entonces hay veces que regaña por carta a los encargados de la librería. Es un libro que para los amantes de los libros es muy bueno, la verdad, lo recomiendo. A mí siempre me ha parecido genial cuando veo libros así de este tipo o que son tipo diario, que es un diario, porque me parece, bueno, al menos creo que es un reto tener cierto, que haya un hilo conductor y lograr esa cohesión y lograr un mensaje. A mí cuando hay libros como estos me parece genial el escritor y me parece que es un muy buen esfuerzo. Bueno, pues también esa recomendación la tomo yo, desde luego. Y bueno, pues... ¿La tuya? Ahora viene la mía. Y yo les voy a hacer 2 recomendaciones. La primera es esta, que como les decía, estoy incursionando en la literatura beat. Y este es un libro de Jack Kerouac que se llama En el Camino. Y él es uno de los máximos representantes de esta literatura. Y la verdad es que a mí me está fascinando porque es muy sencilla de leer, sí, y al principio, aunque no entiendes muy bien por dónde va a ir, te va llevando por el personaje principal que va viajando, va haciendo todo un recorrido por Estados Unidos, incluso llega a México y le pasan 1000 cosas y se queda sin dinero y conoce a muchísima gente, y la verdad es que el libro poco a poco te va atrapando, no es como esos libros que desde el primer capítulo te dejan así cimbrado. Es un libro que poco a poco te va enganchando y que la verdad se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, otro libro que pues yo tengo que recomendar, independientemente de la creencia de cada quien, pero que para mí es fundamental, pues es la Biblia, porque yo soy teóloga y no necesariamente se tiene que leer desde una perspectiva religiosa. Y Javier lo sabe, yo aquí tengo no solo una, tengo muchas versiones, tengo diccionarios teológicos, en fin, porque para mí ha sido un mundo en el que he aprendido también acerca de arqueología, de historia. He tenido que tomar clases incluso de hebreo, de griego, hermenéutica, en fin, una cantidad de cosas que van acompañando la lectura de la Biblia. Entonces, es algo que yo también recomiendo. No, les repito, no lo vean solo como una cuestión religiosa. Es muy interesante leer y explorar la Biblia. Sí, totalmente. Así es. Sí, entonces... a ver, no sé si en el libro anterior por ahí me suena que es como recomendación de un invitado muy querido, Isaac. Así es.
Así es, Algo Isaac. algo me sonaba. No, y qué padre. Bueno, si ya vamos a seguir recomendando, les voy a recomendar un libro que yo creo que lo podemos tomar para nuestra propia vida. El libro de arena, ese libro que no tiene ninguna página escrita y para mí representa que en ese libro de arena voy a escribir mi propia historia. Y esa historia que nunca va a terminar, va a tener 1001 páginas sin una sola letra, porque esas letras las llevamos dentro de cada uno de nosotros. El libro de arena me parece que es una recomendación muy bonita de forma personal. Y por supuesto, algunos libros que para mí han sido fundamentales, como los de Bucay, como los de Walter Rizzo, que nos ayudan mucho a encontrar lo que somos. Excelente recomendación. Bueno, y entonces llegamos al final y me gustaría que nos dieran su despedida. Javier, Bárbara, Libna, sus palabras finales para este podcast. Pues yo quiero, obviamente, felicitar este primer aniversario y, bueno, pues que no sea el último que celebremos. O sea, ojalá lleguemos a un 50 aniversario. No sé si es factible o ya vamos a estar muy viejitos, y yo de verdad espero que Javier nos recomiende el número 2500 y que Libna se lea Rayuela y toda la saga del Ruiz Zafón. Esos son mis deseos para este podcast. Muchas gracias, Bárbara. Libna. Pues igual, muchas gracias, muy feliz de haber llegado a este año, gracias a toda la gente que se tomó un tiempo para escuchar los comentarios que hacemos, que pues no somos expertos, Javier un poco y Bárbara también, bueno, más bien yo soy la única que no es experta, pero muchas gracias por el tiempo que se han tomado. Y pues siempre lo que les hemos dicho, tómense el tiempo de leer, así como yo digo de los vinos, prueben para que vayan conociendo y sepan qué es lo que más les gusta. Lo mismo con la lectura, lean de una a otra cosa y van a encontrar el punto en el que van a decir esto es lo mío. Y bueno, pues esperamos que este programa sea un poquito de buena influencia y de ayuda para que eso suceda. Muchas gracias, Libna. Javier, ¿qué nos puedes decir? No, agradecido siempre por la posibilidad de compartir nuestras experiencias con los libros, con los autores, con las anécdotas, a todos los compañeros que aquí hemos participado, Libna, Bárbara, invitados, Leti, al equipo de producción que finalmente también ellos lo hacen posible, ¿no? Y a toda la gente que de alguna u otra manera ha ido creciendo gracias a todo este esfuerzo, ¿no? Créanme que en el lado técnico, sobre todo, agradecer a Laura que hace posible todo esto, ¿no? La participación no sería nada posible porque ella es la que mueve, va, viene, etcétera, etcétera. Y finalmente, yo creo que tenemos temas como para varios cientos de capítulos, así es que amenazamos con estar aquí mucho tiempo y agradezco siempre con aquellas palabras que siempre he dicho del Principito: solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, y bueno, también me gustaría compartirles que entre las satisfacciones que podemos tener por este podcast es que en alguna ocasión me escribió una maestra y me dijo: oye, ¿me das permiso de utilizar tu podcast para mis alumnos? Y para justo la materia de literatura. Y le dije, claro que sí, encantada. Entonces sé que por ahí hay alguna escuela que está usando estos podcasts. Después me contactó otro maestro también para lo mismo. Y bueno, no somos expertos, pero amamos los libros y al parecer el tener estas charlas ha sido de utilidad y les ha hecho más ligero el estudio a estos jóvenes, a estos niños, porque algunos todavía son niños. Y bueno, es una de las satisfacciones grandes que me ha dejado a mí en lo personal, y la comparto con ustedes desde luego, el podcast. Y bueno, pues hemos llegado al final. No nos queremos ir sin una participación especial de Libna, que nos trajo algo por aquí. No, pues nada más, no traemos, no pudimos traer champán, porque pues el día de hoy no fue factible, pero pues queremos brindar por este logro. Voy a invertir un poquito la frase que decía Napoleón del champán, que en las derrotas se necesita y en las victorias se merece.
Entonces, esto no es champán, pero bueno, es un gran logro, creo yo, el poder llegar a un año de este proyecto tan bonito, que creo que pues, con el tiempo va a ser todavía más bonito. Y pues queremos brindar con ustedes de una manera muy sencilla. Háblanos un poquito, ¿qué tipo de vino es? Bueno, ya lo teníamos abierto porque no quisimos hacer aquí todo el ritual, pero no, pues para causarle un poquito de envidia a Javier, este es un vinito de Ribera del Duero. Pues obviamente estamos hablando de un tempranillo, aunque, bueno, tinto del país, ¿verdad? Le llaman en esta zona de España. Pero pues bueno, es un vino muy muy rico que... No, pues sí me dio envidia porque yo estoy tomando agua mineral, pero al ratito que llegue mi mujer vas a ver que un vinito a su salud. Excelente. Yo tengo mi taza vacía, yo no tengo nada. Wow. Te compartimos un poquito. Yo tengo una botella de agua mineral porque son días de trabajo y pues bueno, solamente ustedes qué rico, qué envidia de la buena que se estén departiendo un vinito delicioso en este aniversario. Ya nos tocará a nosotros, Javier. Muchas felicidades. Bueno, Muchas pues, felicidades. Salud y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias Bárbara, gracias Javier, gracias Libna. Muchísimas gracias porque nos han acompañado y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Hasta la próxima. Salud. Salud. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.